provincia, país, mundo, un desastre. Claro, yo le preguntaba lo de personalmente, ¿no? Ah, bueno. Por ahí va, pero igual, me interesaba hablar un poquito porque hay índices en la economía que dibujan ciertas realidades y con el entorno o la manera o la óptica para verla, depende la alineación económica, política, cultural de cada sociedad, son números que dicen mucho o no dicen nada en algunos puntos, en algunos casos. Uno es el caso del tan manoseado Producto Bruto Interno, que es el indicador económico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado, normalmente un trimestre o un año, según lo que me contaron una vez en la UNER, un profesor que da clase los sábados a la mañana. Ajá, no. Hablando de ese indicador, Luis. No Qué sé si... bien, ¿Me está escuchando, Luis? qué memoria, Se le cortó un ¿Qué? poquito. No, yo te escucho bien, 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 bien. Pensé que se había salido el cablecito. Sí, sí. Muy bien. Acá en Argentina, digamos, dice mucho, dice poco, en general dice mucho, dice poco, saber qué es lo que gana, cuánto, el presidente nombra mucho el tema, cuántos puntos del PBI, etcétera, va subiendo, bajando, lo que costó ciertas inversiones, tantos puntos del PBI. Contanos un poquito acerca de esa vorágine, Luis, desde cada vista económica, por qué algunos productivos y para otros no es suficiente, no está bien el número que estamos viendo. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Que la actividad económica es la que realizamos para producir bienes y servicios que son necesarios para la vida, ¿sí? Y esos bienes y servicios son muy variados, eh, pueden tener, digamos, la naturaleza muy diversa, pero a los efectos de medir cuánto generamos de bienes y servicios, se los mide monetariamente, se los suma y eso da como resultado, bueno, la sumatoria de todos los bienes y servicios, lo que se llama el Producto Bruto Interno, o PBI. Pero resulta que ese indicador, que indicador se puede decir el indicador estrella de los economistas, de los ministros de Economía, de los presidentes en todos los países del mundo, es un indicador falso. Es como ponerse anteojos que nos muestran no la realidad, sino otra cosa, ¿no? Y cuando nosotros decimos qué es lo que queremos medir, tenemos que medir todo lo que genera el trabajo humano que ayuda a mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero resulta que hay muchos trabajos que se realizan en una sociedad que son esenciales para la vida y que el PBI no los toma. Claro. Porque no, Ahí a lo que te referís es, por ejemplo, operación en el mercado negro, trabajo no remunerado, autoconsumo, las actividades económicas del mercado informal sería, ¿no? No mide el daño por el ambiente, no tiene en cuenta parece que ha estudiado, Leonardo ha estudiado para hoy, ¿eh? Muy bien, ahí, muy bien. ahí va. Escúchame, ahí sí, de lo que vos dijiste, hay trabajos que se realizan y que no se miden, primero porque es, por ejemplo, para el autoconsumo, entonces lo que no se vende en el mercado no se considera o se hace una estimación, o hay lo que vos decís, trabajo en negro, mal dicho, trabajo en negro, porque eso significa que vos tenés una valoración de lo que es negro que es ilegal, que es ilícito, y ese vocabulario tenemos que sacarlo, ¿viste? Claro. Trabajo informal, ilegal, porque si no decís todo lo que es negro que es lo ilegal, lo malo. No, entonces es medio racista ese término. Así que acostumbrate a sacarlo ese no lo usamos nosotros. Trabajo Trabajo negro. informal, legal. No, Pero hay otro. pero es el nombre que se le dice, como hablando coloquialmente, mucha gente lo nombra así, digamos, por eso. Trabajo informal, no registrado. No registrado, claro, también lo dije también a todo eso. Y las calidades tampoco son medidas por el PBI, ni la calidad de un sistema educativo, ni de sanidad, ni de vida. No, tampoco, pero digamos, hay una parte del trabajo humano en la sociedad que es fundamental para el sostén de la vida, que lo realizan las mujeres que están como trabajadoras del hogar, como madres, llamadas amas de casa, que hacen el trabajo gratis. Y como no se vende en el mercado, entonces no se considera ni siquiera como un trabajo valioso, no se mide. En aquellos lugares donde se ha hecho una medición de cuánto vale el trabajo que realiza la mujer, y bueno, es casi la mitad de lo que es el PBI formal. O sea, fíjate vos la importancia que tiene, y no se considera. Y si se considera, por ejemplo, trabajo para el PBI, ¿no es cierto?, como trabajo valioso, la fábrica de armas, por ejemplo. Si nosotros fabricamos armamento, eso es valioso. Ahora, ¿y qué tiene de valioso eso? Si nosotros fabricamos armas que para lo único que sirven, por ejemplo, para guerras, para bombardeos, para masacrar poblaciones civiles.
y eso hace aumentar el PBI, eso hace aumentar la riqueza de una sociedad. Es una locura, ¿no es cierto? Entonces está mal medido, está mal medido. Tampoco se mide que para hacer muchas actividades, llevar a cabo actividades que generan bienes y servicios, se destruye o se contamina el ambiente. Y el tema es que en el PBI se pone lo que suma, pero no se resta todo el daño que se genera al ambiente con esas actividades. Y nosotros, por ejemplo, lo que se llama el extractivismo depredador, son esas actividades, por ejemplo, como la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos que van destruyendo la capa fértil del suelo, que van contaminando la tierra, el agua, el aire y envenenando a la gente. Bueno, eso no se considera. Entonces, claro, eso infla el PBI, pero en realidad no es una muestra de la riqueza de una sociedad. Y otra cosa importante es que no se considera, no, digamos, se suma todo lo que se genera, pero no se dice cómo se distribuye. Entonces nosotros podemos tener un producto bruto que aumenta, un PBI que aumenta, y decir, bueno, mira, estamos generando más riqueza, pero resulta que eso se concentra en muy pocas manos. Entonces, también es un indicador equivocado, porque la importancia de la actividad económica es que toda la gente viva mejor, viva dignamente. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, el PBI en Argentina, vamos a suponer en el último año, y bueno, poner que haya caído un 2, un 3%, pero hay sectores importantes, ¿no es cierto?, millones de personas que perdieron 30 o 40% de su ingreso, y solamente cayó un 2 o 3%, entonces quiere decir que alguno se quedó con la diferencia. Entonces, eso no lo dice el PBI. Entonces es importante, viste, señalar todo eso, porque si no, desde las esferas oficiales o los medios de comunicación o de incomunicación, hacen alarde, ¿no es cierto? Bueno, el PBI va a crecer el año que viene un 4%. Por fin salimos del pozo. ¿Salimos del pozo? ¿Qué significa? Eso no muestra nada. Lo que sí tiene que mostrarnos si salimos del pozo es si, por ejemplo, disminuye la cantidad de población que está viviendo en situación de pobreza o indigencia. Ahí sí podemos decir salimos del pozo. Pero al contrario, la macana es que las medidas que se están tomando y que se siguen tomando y los indicadores que se muestran, lo que señalan es que cada vez va a haber más gente viviendo en la pobreza. Y bueno, uno siempre analiza así en términos macro y se olvida de lo que es eso es lo que significa para la gente en concreto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medición entonces que se toma en un país para saber cuánto crece o cuánto mide la pobreza del país? ¿Qué herramientas usa? Por ejemplo, sería el INDEC. Hay distintas formas de medir la pobreza. El INDEC mide por ingreso. Si uno no tiene los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios que son básicos para satisfacer las necesidades de una familia, claro, entonces está por debajo de la línea de pobreza. O no aparece, si uno no aparece tampoco en esos paneles, por ejemplo, decir justamente lo que estábamos hablando hoy, de lo que tiene que ver con la decencia del trabajo, de decir, bueno, estaba con una relación de informalidad en lo laboral, digamos. Ahí igual encontré algo que le querría leer luego para que también sume algo de historia ahí del vocabulario, por qué se le dice trabajo negro. No tiene nada que ver con la esclavitud ni con los negros, así hablados de color de piel. Está hablando... te sentí tocado, a ver. No, porque me pareció raro, yo te digo, la verdad, porque yo lo pensaba y digo, no es una metáfora, pero está aceptada dentro de los gravámenes de los escritos que son formales, esto de el trabajo negro. Puede ser peyorativo, pero en relación al trabajo, sino porque el fisco, que cuando fue implementado en las primeras sociedades, tenía la relación de estar haciendo las cosas en una plaza donde alumbraba el sol y se filmaba delante de todos, cuestión que se hacía a la luz. Por ende, cuando uno hacía otro negocio y no lo declaraba y lo hacía sin firmarlo, adelante del fisco, generalmente se escondían en los callejones donde era más oscuro y negro el lugar. Por eso sale el trabajo a la luz y el trabajo negro después se le relacionó a la laboralidad. Y no es peyorativo hablando de eso, sino como decir alma negra o denigrar, sino que está hablando más que nada de incumplimiento, delito, irregularidad, informalidad e ilegitimidad. No habla solamente de cuestiones que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Pueden ser... No, es que en general la sociedad utiliza el término de trabajo negro, negocio negro, pago negro, pero asumiendo, bueno, como que lo negro es lo ilegal, y bueno, identificando
al negro con lo negro, ¿no es cierto? Con los negros, con los Claro, negritos. parece que vos lo estás identificando, porque yo hablaba siempre de lo laboral. Ah, Vos venís con la sangre italiana, ¿viste? Y los italianos acá somos vienen fachos, pasando. somos fachos. Sí. No. Dijo, Seguro que a Don Gennaro lo corrió Mussolini de allá y acá viene el reaccionario. era siciliano y el otro era de Potenza. Mirá vos. O sea, había alguien también, alguno que otro en Florencia, no recuerdo bien. Era un florentino, digo yo, estuvimos ahí en el Renacimiento presente, capaz. Ya voy a averiguar tu origen. A ver, vamos a ver. ¿Por qué terminaste siendo mileinista? No. Eso no tiene nada que ver, no es así tampoco. Muy bien, bueno, ¿y usted de la Ferrer, dónde sería esto? ¿También italiano? O de... No, salimos de Francia. De Francia, bien, ahí está, bueno, ahí está. Estamos cerca y somos vecinos. Un poco más fino que lo italiano, pero... Muy bien, bueno, decíamos el tema estábamos volviendo al tema, hablábamos de la parte de la laboralidad, sí, teniendo en cuenta, claro, pues yo te preguntaba qué medía el INDEC para entender cuál era la parte de la... Por eso se mide por ingresos, pero hay otros indicadores que son más completos, que además del ingreso miden las condiciones de vida de la gente, es decir, por ejemplo, si puede tener ingresos que sean superiores al nivel de pobreza, pero vive hacinado en viviendas que no están en condiciones, claro, no tienen acceso a ciertos bienes culturales, bueno, entonces eso es más completo, que lo lleva, por ejemplo, el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y él que nos indicaba, por ejemplo, hace poco que casi el 60% de los argentinos viven en situación de pobreza, que es lo que, digamos, lo que yo señalo como lo más importante, ¿no es cierto? Porque hay que ponerse en la piel de una persona, de un jefe de familia que no puede darle lo básico a su hijo, a su núcleo familiar, que es lamentable, doloroso. Una persona que cita una familia, ¿no es cierto? Y en Argentina estamos diciendo, bueno, son millones, son casi el 60%, entonces esto es inaceptable. Es inaceptable que un gobierno no ponga como prioridad la solución de la pobreza y el hambre. Y esto, por supuesto, que lo último que les preocupa es solucionarlo, al contrario, lo que están haciendo es agravando las condiciones de vida porque representan a otros sectores. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque si no vamos a seguir esperando, no sé, hasta fines del siglo XXI que cambien las condiciones y no van a cambiar. Vos sabés que mientras estabas hablando, vos me mandas mensaje acá, tengo a Irma, delegada de SECFER, de acá, de la ciudad de La Paz. SECFER, recordemos, es el Sindicato de Empleados de Casas de Familias en el de Entre Ríos. Y ella comenta que estábamos hablando, ¿no? Del trabajo dentro de los hogares, que está reconocido, no es tomado dentro del PBI los índices que no toma cierto otro trabajo. Por otro lado, decíamos, ¿no? Tanta informalidad también hace que haya informalidad de capaz que gente que no es pobre, pero que trabaja con la informalidad y los conozco. Aquí, el trabajo de la mujer ama de casa no es reconocido, dice Irma. El trabajo de servicios en casas particulares es un trabajo que está mayormente feminizado y debe ser registrado. Es el primer derecho por el cual debemos tener en cuenta una trabajadora. Comentaba esto luego de tu intromisión acerca del tema. Pero mirá, en realidad, en la economía, la mujer que trabaja en otro lugar y recibiendo cierta remuneración, es considerado por el PBI como un valor, lo que no es considerado es cuando la mujer trabaja en su casa, por más que labure más que el hombre que debe trabajar. Claro. Es la injusticia más grande, ¿no es cierto? También tenemos algo cultural con el tema del trabajo. Viste que cuando viene alguno y te carga por esta cuestión, saltan con agarrar la pala, ¿viste? Es muy argento eso. Capaz que vos estás muy enojado con tu trabajo y no te permite eso entender que podés tener otros tipos de trabajo, que no es solamente hacer fuerza, que es un trabajo totalmente digno y muy bueno. Digamos, hay gente que trabaja de otra manera. Pero es muy de acá eso, y eso es un gorilismo, digamos, barato, que se usa mucho para por ahí la gente que también tiene esa informalidad. Por ese lado sí lo veo discriminatorio, pero en ese dicho, ¿no? De la agarrar la pala. Bueno, pero yo te digo, si vos te ponés a pensar cómo la sociedad
en todo caso manipulada o engañada con los índices, porque un banquero, un usurero que no mueve un dedo en su vida y que usa la plata de los votos y se llena de guita, eso es trabajo remunerado, es valor agregado, ¿viste? Riqueza. Y no hace nada por la sociedad, al contrario. Y en cambio, es decir, todo lo que nosotros disfrutamos de una casa, un mueble, vestimenta, alimento, lo que sea, eso es fruto del trabajo humano, del trabajo manual. Y eso casi como que no lo valoramos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, se ha ido cambiando la cultura. Y en condiciones de crisis como la que nosotros vamos a vivir fuerte de la civilización, ¿no? A nivel planetario, eh, vamos a caer en la cuenta, cuando se produzcan esos colapsos, de que lo único que nos puede salvar es ese trabajo que es el que genera lo básico para las condiciones de vida, y no el trabajo del que está sentado en un escritorio con un teléfono haciendo negocio y enriqueciéndose con el trabajo verdadero de los demás, ¿no? Exactamente, es muy bien. Bueno, estuvo buena la charla de hoy. Hablamos un poco de la parte laboral, hablamos un poco de PBI, hablamos de economía, relacionamos un poquito con la realidad actual. Gracias, Luis, siempre agradecido por estar con nosotros. Hasta el próximo encuentro. Bueno, Gennaro, y felicitaciones porque parece que has repasado lo que estudiabas en alguna época. Saqué Que estudiaba, te decía que estudiaba, ¿viste? pero será. Vos sabés que iba más a discutir que a que a estudiar. Sí, pero iban a llorar, escuchame, daban clase el sábado a la mañana, Sí. y se quejaban porque tenían que hacer esfuerzo para llegar a las 9 con un matecito comiendo bizcocho cómodo, y yo les decía, Oh, chicos, ¿saben cuántos millones de jóvenes matarían por estar donde están ustedes? Comodísimo ahí, por tener un profesor como el que tenían. Claro. Gracias, Luis. Un abrazo muy grande. No, gracias a vos. Chao, un abrazo. Ahí está, Luis Laferrer con nosotros en las tardes.